un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, me llamo Carmen Teresa Echeverri, pertenezco a la Iglesia Redil Estadio en Medellín, Colombia. Hoy vamos a ver en Hechos 24 la historia memorable. El título es La defensa de Pablo ante el gobernador de Cesarea. Por motivos de tiempo voy a leer. Empecemos con el contexto. Pablo había sido acusado ante el Concilio de Jerusalén por los judíos y él en su defensa habló de la esperanza de la resurrección. Se presentó un alboroto debido a que los saduceos no creen en la resurrección. Lo iban a matar, entonces el comandante Lisias lo rescató y lo puso en la cárcel. Al otro día, los judíos habían planeado una conspiración para matar a Pablo. El comandante Lisias se enteró y lo envió a Cesarea con el gobernador Félix para ser juzgado. Aquí empezamos el capítulo 24, que es la historia de hoy. 5 días más tarde llegan a Cesarea el sacerdote Ananías con unos ancianos y el abogado Tértulo para presentar acusación aludiendo que Pablo era una plaga, que presentaba disturbios en el templo, en la ciudad y en las sinagogas, además de que pertenecía a la secta de los nazarenos. Bueno, Pablo presenta defensa ante Félix. Voy a leer de los versículos del 11 al 13. Puesto que usted puede comprobar el hecho que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad misma, me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Más adelante, Pablo admite que él pertenece a este grupo de los nazarenos y aprovecha para testificar. Dice que él sirve al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Por eso también él se ha esforzado en tener una conciencia irreprensible. Entonces Félix deja el fallo para cuando venga Lisias. A los pocos días llega Lisias con su esposa y lo llaman para escucharlo. Bueno, entonces Pablo empieza a hablarles de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, y Lisias se aterroriza. Lo sigue escuchando con frecuencia, pero porque estaba interesado en que le diera plata. Pasan 2 años y Festo sucede a Félix en su cargo. Resulta que Festo, por congraciarse con los judíos, deja preso a Pablo. Bueno, oremos. Señor, te entregamos este día y este devocional en amor y en bendición, Señor. Yo te pido que me des sabiduría y entendimiento para poder llevar este devocional a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Escuchemos la siguiente canción para que podamos empezar con el acróstico Casa. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios, suya es la venganza, está escrito. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios,
suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Empezamos con la C de confesión. Recordemos que el abogado Tértulo acusó falsamente a Pablo de que él era una plaga, de que él hacía disturbios en la ciudad, en los templos y en las sinagogas. También dijo que pertenecía pues a la secta de los nazarenos. Entonces Pablo, viendo que esto era falso, él se defiende y dice que cuando él fue arrestado en el templo de Jerusalén, él se estaba purificando. Allí estaban unos judíos de Asia, un grupo de judíos, y que por qué no los llamaron para que atestiguaran en el juicio. Entonces vamos a hablar de ¿qué es acusar falsamente? Bueno, es el acto de señalar o acusar a alguien de algo que no hizo para dañar su reputación o prestigio. Pensemos nosotros, la pregunta es ¿cuántas veces hemos acusado falsamente a otra persona? ¿Cuántas veces? Les pongo ejemplos. En el trabajo, yo cometo un error, ¿cierto? Pero porque yo, por limpiarme, acuso a un compañero. Ese compañero lo echan del trabajo. Y no solamente ese es el perjuicio. Es que él, con una hoja de vida manchada, ¿cómo va a conseguir trabajo? Otro ejemplo, en los colegios. Un niño comete un error disciplinario y entonces acusa a una niña de que ella fue la que lo hizo. Bueno, esta niña es expulsada del colegio. Después, con estas redes sociales que hay, que pueden dañar todo lo que sea, esta niña es insultada, señalada, acusada todo el tiempo por las redes sociales. Y resulta que la niña se deprime y se suicida. Yo le pido a Dios y los invito a que miremos las consecuencias de acusar falsamente a alguien. Bueno, oremos. Como dice Proverbios 14:5, el testigo verdadero dice la verdad y el testigo falso propaga las mentiras. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos acusado falsamente a otra persona sin ni siquiera nosotros comprobar de que lo que estamos diciendo es verdad o es falso. Me arrepiento y pienso en lo que sentiría Pablo acusado de tantas mentiras. Perdón, Señor. Ayúdame y ayúdanos para que de nuestra boca siempre salgan palabras de edificación para los demás. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los invitamos a escuchar la siguiente canción. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es causa
eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Seguimos con la A de adoración. Habíamos hablado que Pablo admite ante el gobernador de Cesarea que él pertenecía al grupo de los nazarenos, llamados también los del camino. Pero Pablo aprovecha para testificar de Dios ante ellos, ¿cierto? Aquí es donde vamos a ver los atributos de Dios. En el versículo 14, lo voy a leer, dice: pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Entonces, Dios es nuestro Padre, es el Dios de nuestros padres también. Vamos a ver en el versículo 15. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Dios de esperanza. Nosotros esperamos en Dios y creemos en la resurrección, tanto de los justos como de los impíos. En los versículos 7 y 8a también habla de que Dios es un Dios protector, pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Bueno, Dios utilizó al comandante Lisias porque él utiliza a veces personas así no sean cristianos para protegernos. En este caso fue este comandante. Les recuerdo que el caso fue cuando Pablo habló de la resurrección, entonces los saduceos se alborotaron y lo iban a matar. Entonces el comandante Lisias mandó al ejército por él y lo metió a la cárcel. Así fue que lo salvó. También en el 23 es otro, vuelve y habla de un Dios protector. Vamos a leer el 23. Dice: y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Aquí también Dios está utilizando al gobernador Félix para que este centurión que lo va a custodiar tenga alguna prioridad con Pablo y permita también que sus amigos lo visiten y le sirvan. Oremos. Señor Todopoderoso, te adoramos, Señor, por estar presente en todo momento en nuestras vidas, Señor, cumpliendo con tu labor de Padre, cumpliendo con tus promesas, protegiéndonos del mal y defendiéndonos de toda falsa acusación, Señor, porque somos tus siervos, somos tus hijos, y tú siempre estarás ahí para que cumplamos con la obra comisionada para la extensión de tu palabra a través de todas las naciones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los invito a escuchar la siguiente canción. Ese es tu nuevo canto en mis labios.
terminamos con la S de súplica. Miremos las declaraciones de Pablo en los versículos 16 al 18. Dice: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto. Bueno, vamos a hablar qué es una conciencia irreprensible. Es una libertad interna de espíritu que se da al saber que estamos en paz con Dios y con los demás. Con Dios. Pablo, acuérdese que estaba, aquí lo dice, presentando ofrenda y purificándose. Nosotros, para estar a paz con Dios, debemos de cumplir con los mandamientos que dice su palabra, ¿sí? Orar todos los días, hacer el devocional. También, como lo hizo Pablo, que llevaba ofrenda, nosotros también debemos cumplir con el diezmo para la iglesia, con los demás, es decir, arreglar cuentas con el prójimo, pedir perdón y perdonar. También ayudarlo en lo económico, así como Pablo llevaba limosnas a la ciudad de Jerusalén para los necesitados. Y también ayudar al prójimo en lo espiritual, apoyarlo cuando tenga sus dificultades. Vamos a orar. Señor, te suplicamos que podamos tener una conciencia irreprensible, Señor, para que el Espíritu Santo haga a Cristo real en nuestras vidas. Queremos estar a paz y salvo con Dios y con los hombres, siempre nuestras acciones que sean de amarte y cumplir los mandamientos, que tengamos la capacidad de amar y servir a nuestro prójimo. Te suplicamos que como cristianos vamos progresando cada día más y más, que no nos descuidemos, sino que te pedimos que nos muestres las faltas en las que reincidimos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Escuchemos la siguiente canción. Te alabaré, tus maravillas cantaré, no me callaré. Lo que has hecho anunciaré, cambiaste mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Hoy puedo danzar en tus atrios, no hay vergüenza, mi culpa él llevó. Testifico que eres Dios, de la muerte me libró, y lo escuchará el mundo entero, y proclamarán que tú eres bueno. Testifico que eres Dios, de la muerte me libró, y lo escuchará el mundo entero, y proclamarán que tú eres bueno, Dios. Terminamos con la A de acciones de gracias. Aquí hoy vamos a hablar de una acción muy importante que es dar testimonio fiel de Dios. También estaremos
hablando de dos personajes muy importantes que son Jesucristo y Pablo. Jesucristo vino al mundo para dar testimonio fiel de las verdades de Dios. Tuvo una vida muy parecida a la de Pablo. Nunca se cansó de enseñar las verdades de Dios. Fue perseguido, fue acusado falsamente, fue azotado y murió para cumplir el plan de Dios. Murió cuando su padre así lo planeó, ni antes ni después. Pablo, a partir de Damasco, en Hechos 9:15, que el Señor le dice a Ananías que Pablo es el instrumento que él va a utilizar para que lleve su nombre a los gentiles, ¿sí? Y que por eso Pablo va a sufrir muchos padecimientos. Este era el plan de Dios para Pablo. No se cansó nunca de enseñar el mensaje del Evangelio de Cristo. Fue perseguido, fue azotado, fue culpado falsamente y murió mártir en Roma según el plan de Dios, ni antes ni después. Bueno, Dios nos da ánimos, así como lo hizo con Pablo en Hechos 23:11, se los voy a leer. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mí a causa de la causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Esto era cuando Pablo estaba en la cárcel en Jerusalén, que en la noche Dios se le apareció y le dio ánimos. La historia aquí de Pablo termina pues como mal, porque de todas maneras él queda en la cárcel, ¿cierto? Porque Festo, para congraciarse con los judíos, lo deja encarcelado. Y aquí sigue los problemas, porque de ahí en adelante se le presenta ante Festo, ante César, ante Herodes II, hasta llegar a Roma y morir, como se lo dijo Dios en ese día, esa noche, y morir. Ni antes ni después, ese era el plan de Dios. Y nosotros, nuestra acción a seguir para testificar fielmente de Dios, ¿cierto? Debemos de hacerlo hasta el día en que Dios cumpla el plan de Él para nosotros, hasta ese día, ni antes ni después. ¿Qué debemos hacer para esto? Bueno, en nuestra iglesia hay muchas actividades. Los ministerios, ahora están los rebaños, después en diciembre las novenas, los cursos de la EBI son maravillosos. En todo esto vamos a aprender para testificar fielmente de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque siempre en tu palabra nos muestras las acciones a seguir, Señor, para que podamos ser testigos fieles de tu causa. Porque una iglesia está viva cuando todos podemos participar activamente en sus diferentes ministerios, teniendo en cuenta a Dios como prioridad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los invito a que se suscriban al canal para que participen en los programas de la iglesia, en lo concerniente al devocional, que lo compartan con las personas que ustedes crean conveniente. También que hagan sus comentarios y sus peticiones de oración. Muchas gracias por escucharme. Un feliz día. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.